3 reglas para que tus beats suenen menos aburridos. Soy Juan Ignacio de EDM Creativo y la regla número 1 es utilizar golpes fantasmas. Este concepto te lo voy a explicar ampliamente de la mano de este pequeño groove que es completamente sencillo y pues al momento se encuentra un poco aburrido. Ok, entonces primero voy a seleccionar el kick, el snare, y vamos explicando todo y para qué necesitamos los golpes fantasmas. Mira, lo primero que debes entender es que un golpe fantasma es un golpe más débil que se utiliza frente a uno más fuerte. Los golpes fantasmas simplemente son rellenos rítmicos que van a dar más sabor, van a dar mayor profundidad al beat y te crea una mejor dinámica para que pues se sienta más humano y que simplemente no se escuche tan robótico. Entonces, para esto vamos a tomar simplemente un golpe y lo vamos a ubicar, por ejemplo, en la síncopa, es decir, antes del tiempo 3 y digamos en el primer A del tiempo 3. ¿Cómo nos suena eso? Una pequeña diferencia, si la escuchaste, básicamente rellena el groove. Digamos que lo pongo en el tiempo I. Y si esto lo duplicamos acá y digamos que pongo otro por aquí. Ya te da un elemento como que más profundo del groove como tal. Es decir, el enfoque ya no está 100% en el golpe 2 y en el 4, sino que tenemos un poco de rítmica de fondo. Ahora, todo depende del estilo de música que estés haciendo como tal, pero la idea es dejarles bastante débiles como para que simplemente se sienta que están ahí, pero que no se escuchen a la par del mismo redoblante. Entonces, si quisiéramos, también podríamos, no sé, apagarles un poco más. Y en ese momento, ahora solo los estaríamos sintiendo básicamente, porque con la congestión que tendrías con otros elementos, digamos sintetizadores, las vocales, otro tipo de percusiones, posiblemente ya no los distingas mucho, pero los vas a sentir. Entonces, ese es el concepto de utilizar golpes fantasmas. Ahora, ¿cómo los utilizamos correctamente? Porque muchas veces lo que sucede es que veo, digamos, a ciertos productores que solo cogen y echan estos golpes fantasmas sin tener en consideración qué está encima de esto. Es decir, cómo está actuando el bajo, cómo está actuando los sintetizadores. Porque recuerda que todo tipo de composición que nosotros hagamos, inclusive en la batería, tiene que acompañar a lo de arriba. Es decir, todo debe ser una sola masa que funcione en armonía. Entonces es muy importante tomar en cuenta qué está sucediendo arriba para implementar estos golpes. Entonces te comparto una estrategia que puedes utilizarla en este mismo momento. A ver, primero solo déjame igualar esto. Ya. En este momento voy a mutear todos los golpes del snare con el fin de que no interfiera con las notas que vamos a tomar de referencia del sintetizador y simplemente crea un redoblante que nos va a servir como ancla para ejecutar todas las notas. Entonces simplemente vamos a seleccionar el sintetizador a la par con el pasaje de los redoblantes, le das clic y automáticamente puedes ver que bueno, todos los redoblantes en el 2 y en el 4 están muteados y todas las notas verdes actualmente es lo que está haciendo el sintetizador. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas con este ejercicio? Simplemente vamos a poner los golpes donde sea que el bajo como tal, el sintetizador, cualquier cosa con la que estés trabajando en MIDI, empiecen los golpes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí está a la par. De igual manera con el de aquí, que está en el último tiempo de los As del primer tiempo, lo pongo aquí para igualarlo. De igual manera, la idea es hacer esto con todos los golpes. Una vez que terminamos este proceso, simplemente vamos a cerrar pues este pasaje como tal y simplemente vamos a seleccionar el del redoblante y nos quedamos con esto. Ahora, vamos a activar todos los del tiempo 2 y 4 y solo quiero mostrarte cómo suena esto. Permíteme, voy a mutear esto de aquí, listo.
Evidentemente ahorita suena completamente caótico porque en primer lugar no están fantasmas, sino que están completamente duras las notas. Y estaban con un redoblante explosivo. A ver cómo nos suena esto así con golpes fantasmas. Ok, la idea no es dejarlo así. La idea es que complemente ciertos golpes que está haciendo el sintetizador. Si quieres podemos subirlo un poco para que sea más notorio. Y la idea es activar el sintetizador en este momento e ir viendo, muteando más que nada, pues las notas que tal vez no quisieras que estén. Entonces, si estás empezando y tal vez no tienes mucha noción de cuáles deberías escoger porque todavía no está entrenado tu oído, pues simplemente arriésgate, pon al azar, digamos, mutea esto. Por ejemplo, puedes mutear estas tres, dejarle eso. Y solo veamos qué pasa hasta ahí. Posiblemente quieras añadir este también. Y como notarás, queda perfecto con el groove porque sacamos directamente de los golpes. Entonces, ese golpe fantasma lo único que está haciendo es acentuar el ritmo como tal. Para que identifiques, pues, qué tanta falta le hace al groove o no, simplemente le voy a bajar toda la intensidad al golpe. Voy a exagerar para que entiendas en qué parte se está tocando. Y lo vuelvo a la posición normal. Entonces simplemente le das más groove y le das un poco más de relleno y eso hace que sea un poco más divertido, ¿de acuerdo? Es muy importante ese concepto dentro de los golpes fantasmas. Ahora, este mismo concepto lo puedes aplicar directamente pues en el sintetizador como tal. Digamos, voy a mutear por un momento estos redoblantes, simplemente les voy a bajar la intensidad. Y vamos con el sintetizador como tal. Mira, lo que sucede es lo siguiente. En este momento tenemos esto. Pero ¿qué pasa si es que yo digo, a ver, utilicemos el mismo concepto de golpes fantasmas? Obviamente para que esto funcione tu sintetizador tiene que estar con el velocity al máximo para que pueda interpretar notas fantasmas. De lo contrario, si es que tú pones una nota débil y una nota alta no va a haber diferencia del sonido. Entonces asegúrate que tu sintetizador esté activado eso. Y pues veamos qué pasa cuando añades una nota. Por ejemplo, digamos que aquí yo pongo otra nota acá en el primer tiempo A del segundo tiempo y lo voy a bajar por acá para le dejo en un 30% su volumen. ¿Vemos cómo suena eso? ¿Sentiste la diferencia? Sin el golpe fantasma. Con el golpe fantasma. Si ves ese realce que le da, podrías hacerlo un poco más callado. Ahí es mucho más discreto. Todo depende, ya es gusto personal, en qué punto le quisieras poner, pero ese es el concepto. Y la idea es que podrías rellenar el groove de la misma forma donde a ti te parezca. Simplemente prueba error, rellena espacios que tú sientas que deban estar rellenados. Por ejemplo, aquí tal vez. Si ves, todo vale, todo vale. Inclusive puedes recortar notas y añadir tal vez un golpe fantasma en otra nota. Te sirve como puente y pues como te iba diciendo, todo depende del groove que estés teniendo y cuál sea la intención con lo que sea que estés componiendo. Así que el golpe fantasma como tal también te puede ayudar en los sintetizadores bastante bien y por supuesto también pueden ser una ayuda armónica porque si tú haces esto en una octava superior, bueno, 2 octavas superior, y automáticamente estaríamos llevando un poco la técnica que normalmente se ve en el trance,
entre 3 octavas. Y automáticamente tienes un realce 1 octava arriba y pues que le da, digamos que más groove, le da más profundidad al sintetizador como tal. Así que eso puedes hacer para que tu beat suene mucho más movido y demás. Y obviamente si le agregamos el hi-hat como tal, entonces ya no está tan aburrido, sino que vamos arreglándolo con los golpes fantasmas. De igual manera, si es que yo le aumento los golpes fantasmas que habíamos hecho aquí, ya comienzas a notar la diferencia en el groove, y eso es parte de la esencia de esta primera regla, que es utilizar golpes fantasmas. Recuerda que ahora puedes obtener los 5 secretos para producir EDM desde cero completamente gratis. Este mini curso se encuentra en la descripción y en la sección de comentarios, y no olvides también que puedes participar en el sorteo mensual para ganarte un mes de clases privadas conmigo. Así que de vuelta al video. La regla número 2 es utilizar redobles. Mira, si no estás familiarizado, cuando un baterista o un percusionista comienza a hacer eso es un redoble cuando hace eso con las baquetas. En este momento te muestro cómo es eso en el MIDI. Ahora, no te estoy diciendo que utilices esto directamente en tu groove como tal, sino que escojamos estratégicamente distintos elementos que están sonando actualmente y lo ubiquemos de tal manera en que adorne el groove como tal. Entonces, para esto simplemente vamos a enviar esto un peldaño arriba. Lo vamos a mutear simplemente para que tengas referencia, y vamos a quitarle el muting a esto. ¿Cómo sonaba? Voy a activar esto. Simplemente debemos tomar estas dos notas de aquí y las vamos a ubicar en el tiempo 3, que actúen como as. Y tienes otro tipo de patrón rítmico que también puede endulzar el ritmo como tal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A diferencia de los golpes fantasmas, estos golpes sí son duros. De igual manera, podríamos utilizar algo más rápido como las semicorcheas que teníamos acá, y lo podemos ubicar, por ejemplo, justo antes del primer beat del segundo compás. Está muy agresivo, por ejemplo, le podemos quitar una. Y de igual manera podemos poner estas fusas que son mucho más pequeñas, y podríamos ocasionar un efecto denominado drag, que es en la percusión, que tiene esta línea de notas que están antes de un golpe fulminante. Ahora, lo ideal no es que tenga el mismo volumen que el golpe, porque la idea también es tratar esto con un poco de dinámica, así que lo voy a poner un poco más suave. Veamos cómo suena. Si escuchaste ese golpe, eso te podría servir bastante para adornar el groove. Ahora, no necesariamente debes hacer como estoy haciéndolo, porque yo lo estoy haciendo con propósitos educativos. Obviamente tú puedes, por ejemplo, solo tener tal vez estos dos golpes, y para el segundo compás tener solo el drag. Y te da una textura mucho más enfocada y pues mucho más interesante que lo que tenías antes. Y de cualquier manera también, de la misma forma, podríamos tener un flam. Un flam es el conjunto de dos golpes casi inmediatos que podrían ser este y este a la par, sino que vamos a ponerlo un poco más duro para que se note. Ese prr básicamente es el efecto de un flam como tal. Ahora, lo mismo podemos aplicar, el mismo concepto podemos aplicar al sintetizador como tal. Pero antes de revisar el sintetizador, quiero mostrarte la técnica con los hi-hats, porque si tú aplicas ese mismo concepto de semifusas, logras un efecto que pues hoy por hoy está de moda y que simplemente se escucha, digamos, bastante en géneros como el trap, que es la idea de tener
hi-hats muy unidos, muy cercanos. Si escuchaste ese prr, y de igual manera podrías duplicar el efecto, ya no haciéndolo en fusas, sino en semifusas. Entonces te da ese efecto único que normalmente lo escuchas en el trap. Simplemente quería enseñarte eso para que entiendas que también puedes endulzar pues el ritmo con este tipo de cosas. Y no está de más decirte que también puedes hacer múltiples golpes en el hi-hat para endulzarlo igual. Y todo este tipo de rellenos te van a dar más pautas para digamos, hacer grooves más interesantes de los que tienes actualmente. Ahora sí vamos con el sintetizador como tal. Y cuando nosotros aplicamos este concepto de los redobles, pues es exactamente igual que en la percusión, digamos. ¿Qué es lo que sucede si es que, por ejemplo, a este de acá, a esta nota de acá, yo le duplico su velocidad y esta de igual manera? Te da un redoble fundamentado en el sintetizador como tal. Ahora, podrías hacerlo más adornado para que no suene tan brusco como tal. Y te da otro tipo de textura. Y es el mismo concepto cuando tratamos cualquier tipo de secuencia. Por ejemplo, acá yo tenía en corcheas, esto de aquí, este tum dum dum dum. Podríamos tener tum dum dum. A ver, podríamos tener, voy a cortar esto de aquí. Exacto, quería hacerlo con la boca, pero no podía. Entonces la idea es que he convertido esta corchea en una semicorchea y también en fusas. Y eso le da la calidad del redoble para que sea un groove más interesante y pues que no sea tan plano. Entonces vendría de algo así. Y es como que ya por el mero hecho de hacer algo así de repetitivo en términos de semifusas, ya te da otro carácter. Y eso es algo muy bueno para tu producción. La idea es diferenciarte y recuerda que estos pequeños toques sí hacen la diferencia al momento de producir. La tercera regla es utilizar eco. Este efecto lo podemos recrear con cualquier plugin de delay. Así que la idea es la siguiente. Como cuando alguien grita en medio de un paisaje, no sé, eco, 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 eco. Ese efecto básicamente es el que queremos emular. Y no solo de esa forma, sino puede ser multirrítmico, como sea, pero la idea es que tengamos ese patrón de referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro beat, ¿verdad? Y en este momento, digamos que quiero hacer lo más simple del mundo, quiero hacer un delay que se encuentra en corcheas. Y ya tienes una textura adicional. Ahora, dependiendo de tu delay, vas a poder modificar el patrón. En este caso, puedo modificar el feeling para que tenga un poco de lag, un poco de acentuación en cada uno de los offbeats como tal. Y puedo agregar un poco de shuffle para darle sabor. Digamos que eso lo mandamos un peldaño arriba. Y en vez de corcheas ponemos semicorcheas. Ahora, digamos que queremos rellenar un poco más esto. Sin importar cuál sea la rítmica que quieras, porque podemos hacer de todo, tresillos, corcheas con punto, lo que tú quieras. La idea es que esto no va a ir así, sino que vamos a tener que automatizar, de tal forma en que el mix haga esto. Entonces la idea es que nosotros vamos a automatizar eso, o puedes simplemente hacer lo que yo acabo de hacer
y si tienes la opción de touch en la automatización, se va a hacer por sí sola. Ahora, como te iba diciendo, podemos intentar con otro patrón rítmico, por ejemplo, corchea con punto. Y tú puedes ponerle donde, digamos, a ti te venga bien el delay como tal. En el caso de la automatización, simplemente tenemos que automatizar el mix del delay como tal. Y la idea es poner el delay únicamente en los espacios que quisieras ese ritmo. Por ejemplo, si es que yo lo pongo así, solo se va a activar en ese espacio puntual de tiempo. De igual manera, si es que yo lo pongo por acá, digamos que para el tercero no quiero tanto, sino un poco. Y este final, digamos que lo quiero exagerado. Así que de esta forma podemos automatizar y te va a dar distintas texturas. Una vez que ya está automatizado como tal, podemos jugar directamente con las figuraciones dentro del delay. Es decir, ¿qué pasa si ese mismo ritmo hacemos, pero digamos en semicorcheas con punto? Tienes otras texturas que te van a dar resultados distintos, ¿de acuerdo? Así que es cuestión de jugar con esto y ver qué le viene bien a tu producción. Y evidentemente, ¿qué hace la diferencia cuando ya pones, digamos, con todo el sintetizador y todo? Le va a dar simplemente mejor sonido, más sabor, por así ponértelo. Así que primero te voy a poner sin esto. Con entonces, ahora se siente ese adicional justamente en el redoblante como tal. Y esto es muy interesante, en cambio, cuando lo aplicas directamente a un sintetizador, porque te da texturas que el ritmo como tal no te daban antes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo muteo esto y solo me quedo con lo esencial del groove? Y añadimos un delay. Digamos que lo apago para que escuches cómo está sonando. Ok, voy a activar un delay, corchea con punto, veamos cómo suena esto. Evidentemente hay que ubicar mejor las notas y todo, pero puedes comenzar a ver el poder de esta herramienta. De igual manera puedes manipular el mix para que no sea tan obvio el efecto como tal, y podemos manipular de igual manera, en vez de corcheas con punto, puede ser semicorcheas con punto o la figuración que tú desees. Esa me gustó. Y pues tú puedes experimentar con lo que tú quieras de delays y la verdad es que va a estar buenísimo el tema. Solo no te frustres si no te sale al comienzo, simplemente experimenta, ve qué funciona, qué no funciona. Recuerda que todo esto se trata de experimentar y de que disfrutes el proceso como tal, el proceso de creación. Así que esas son las 3 reglas para que tu beat deje de ser aburrido.